lo adecuado sería, para permitir el acceso a todos aquellos que quieren entrar, que no lo impidan, que no pongan ningún límite, ninguna traba, y entren aquellos que quieran entrar. Para los que quieran entrar. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Miles de mierdas se respetan, no es delito. Ya las misqueras las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Ya los misnieros nos condenan, no es delito. Jarcia sucio trae la guerra, ¿dónde estás tú? Semos no su ellos, aquí no hay sitio para los dos. Ni pa' suntar si Nacho, Diego, Mosquera callaos. Cárcel para las misnieras, por un invento y no resulta extraño. Este es el precio por hacerles daño. Y cosas en estos años, la ley de aguaños al pasado regreso. Quieren ver la moza anda en el grueso. Por preguntar vas preso, nena sacan un caso. Y dicen que fuiste a matar al que a casa y leso. Es caro ser tan dino y es de baldi la mentira. En el país de la vergüenza es caro ser tan dina. Con un montaje rancio y de calidad bajo, como el familiar de Marcano que al control trabajo. Que lo que quieras hijo, pero mañana fijo. Sigues en paro y apañando la pensión al viejo. Yo la memoria no lo pierdo porque olvido lento. Invoco el tiro de Luciano y de Matilde y Drentu. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Miles de mierdas se respetan, no es delito. Ya las misqueras las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Ya los misnieros nos condenan, no es delito. Jarcia sucio trae la guerra, ¿dónde estás tú? La boca sellada por querer usar palabras, dar la cara por Cantabria te hace acabar presa en nada. Fin de la jornada, mira fino a tu espalda. Tengo una pregunta para usted, bien. Cárcel de castigo por derechos ejercer. ¿Quién puede solo con el brazo alzado un delito cometer? Guardo mi puto dinero, hoy invita a Aquagest. Montajes de esos perros para sofocar tu vida. Ya no queda otra salida que el trabajo y empatía. Van pasando, mira, varios meses, tantos días, y esencia permanece como el odio del policía. No va esto de siglas, sino de la gente digna que escupa este reclamo para borrar la tiranía. Somos ese viento que molesta a gente pija. Mala gente arroja sus preguntas y se junta en torno a sueños de utopía que resuelvan dudas. Quererlos fuera de esta tierra no es delito. Miles de mierdas se respetan, no es delito. Ya las misqueras las encierran, no es delito. No es delito, no es delito. Gastar como armas las palabras, no es delito. Sentir que es muestra la su causa, no es delito. Ya los misnieros nos condenan, no es delito. Jarcia sucio trae la guerra, ¿dónde estás tú? Hola a todos, soy Julio. Vamos a empezar con nuestro programa de hoy. Otra vez volvemos con el Conceju en Relinchu TV. Hoy, como todos sabéis, es 10 de diciembre de 2020. Sí, vaya, ya sé que no estoy diciendo nada nuevo. Y os cuento, hoy es el Día de los Derechos Humanos. Ahí os lo dejo. Por otro lado, hace 8 años murió Jesús de Cos, un histórico de la defensa de la memoria histórica y de la democracia en Cantabria. Y por otro lado, una noticia triste en el ámbito internacional. Trump ha reconocido la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que es una noticia pésima para el mundo en general. Por otro lado, el otro día, como ya sabéis, fue el Día de la Constitución y hace no mucho falleció Juan Ormaechea, expresidente de nuestra comunidad autónoma. Y con esto os presento otra vez a mis compañeros del programa. En primer lugar, os presento a Manuel otra vez. Manuel es profesor de historia, historiador, un hombre muy interesado por diversos temas y un convencido cantabrista. Por otro lado, tenemos a Jairo. Jairo es también, como no, graduado en historia y, bueno, es también un hombre que siempre tiene una visión sobre el mundo que merece la pena escuchar. Y por último, tenemos a
Marcos, que ya le conocéis. Marcos es politólogo y bueno, y diversas otras cosas más que hoy no diremos. Amante y pensador. Y metrosexual. Volviendo al asunto, otra vez de nuevo, hace escasos días, el 6 de diciembre, se celebraba el 42 aniversario de la Constitución Española y hace también escasos días, hace una semana más o menos, murió Juan Ormaechea, presidente de Cantabria, miembro de Alianza Popular, luego de su propio partido, de la UPCA, la Unión para el Progreso de Cantabria. Y queríamos un poco retomar eso. La Constitución. ¿Qué queremos saber sobre la Constitución a esas alturas de la película? Todos conocemos la Constitución, todos sabemos de qué hablamos. Y Marcos, dicen por aquí que vas a ser tú quien dé las campanadas en Relinchut TV. No, que yo cuando son las campanadas me pongo a comer polvorones y me atraganto. Queríamos hablar de la primera cuestión que os quiero plantear es cómo veis el constitucionalismo en Cantabria. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué está ocurriendo en el espacio político de Cantabria respecto a la Constitución ahora mismo? Y disparen. 1 minuto para disparar. Hoy vamos a empezar por Jairo. Vale. Bueno, esencialmente, así luego espero que tenga tiempo de profundizar un poco más, pero vendría a señalar que lo que se llama actualmente constitucionalismo es en realidad una identidad más reactiva, más a la contra, que propositiva, y que los actores que más lo defienden, que son fundamentalmente el llamado trifachito, o sea, PP, Ciudadanos y Vox, en Cantabria estamos viendo cómo sistemáticamente intentan importar los debates de política estatal para poder hacer esa reacción, porque no ven en Cantabria, en realidad, no existe una entidad que les amenace, entonces se la inventan, ¿no? Como cuando Vox dice que el Lávaru, por ejemplo, amenaza la unidad de España, o cuando Ciudadanos lleva iniciativas al Parlacán sobre la necesidad del castellano como lengua vehicular. O sea, eso que llaman constitucionalismo, que en realidad es una especie de nacionalismo español malentendido y perverso, bajo mi punto de vista, pues ahora mismo en Cantabria está haciendo el mismo papel que en todas partes, pero con un añadido de ridículo, que es que en realidad no tienen enfrente un partido soberanista y casi ni siquiera autonomista. Vale, pues yo tampoco entiendo cómo una IP de la Constitución, que dice por aquí un compañero que dicen por aquí, bueno, pues Manuel, tu turno, dispara. Sí, bueno, habría que ubicar un poco la situación actual en relación con la propia génesis de la Constitución, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues la Constitución se planteó como un marco cerrado de evolución del franquismo hacia una situación formalmente democrática donde los principales elementos estuvieran atados, ¿no? Por una parte pudo suponer, ¿no?, la consolidación de decir, bueno, hemos dejado atrás al franquismo, pero por otra parte nos metieron también cápsulas del franquismo inoculadas, lo que está en estos momentos estallando en el presente. Entonces, los que en aquel momento en territorios como Cantabria, ¿no?, no veíamos viable votar esa Constitución, no podíamos votar no porque se nos podía identificar aquí como elementos del franquismo, que no queríamos ni una evolución hacia la democracia, y lo que queríamos era realmente que se establecieran y fundamentaran unas bases democráticas. Porque, por ejemplo, ¿no?, lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no?, se apela a la Constitución, precisamente, como decía Jairo, estoy de acuerdo, por aquellos elementos más reactivos que se opusieron, porque claro, que Vox defienda ahora, ponía seis dientes, la Constitución, sus, digamos, ligazones más directas, que era Blas Piñar, etcétera, se pusieron en contra. E incluso el Partido Popular, no sé si se abstuvo, me parece que, pero si votaron que sí, algunos de esos espectros fue a regañadientes, ¿no? Entonces, el Partido Popular, perdón, Manuel, una parte se abstuvo y otra votó a favor. Y entonces, ahora, los que pueden propugnar, creo que de momento con escaso balance en su favor, una reforma de los presupuestos constitucionales para adaptarlos a la realidad y a la problemática que en estos momentos está teniendo el Estado, social, territorial,
son los principales defensores y aquellos que propugnan, ¿no? Estamos en este lenguaje escatológico. La necesidad o la viabilidad de su reforma es la anti-España. Es decir, los 26 millones de fusilables, equiparando un poco los elementos simbólicos. Entonces, la Constitución hoy en día lo que está evidenciando es la, digamos, organización de los bloques de poder. Por una parte está la derecha y extrema derecha, en simbiosis, allí donde pueden, y les dan los datos, gobiernan, y por otra parte está el bloque progresista y periférico, nacionalista periférico, soberanista, con la alianza siempre un poco difuminada, porque no sabemos por dónde va, que es el PSOE. Pero sin el PSOE tampoco se puede ir hacia más. Y con el PSOE, pues a veces tampoco. Es un poco la circunstancia. Vale, no sé si hemos disparado todos ya. No, falta No, Quique. me falta, pero bueno. Es que hemos dado tanto de escuchar a Manuel disparar que me olvido de todo lo demás. La verdad es que Jairo y Manuel ya han dicho casi todo lo que había que decir. A mí me gustaría añadir que me resulta paradójico que hoy quienes se erigen como mayores defensores del constitucionalismo, que lo han transformado, bueno, aunque en esencia para mí ya era un nacionalismo español bastante delimitado, bien delimitado en el artículo 2 de la Constitución, pero aún así lo han transformado más en un nacionalismo todavía más cerrado. Los que más la defienden, transformándola en ese nacionalismo, son quienes menos favor le están haciendo, igual que a la monarquía cuando se erigen en sus defensores, que son el bloque reaccionario. Porque si una constitución o una institución como una monarquía, que es base de esta constitución, puede triunfar es si representa o consigue legitimarse representando al pueblo español en su totalidad, ¿no? Como logró durante décadas la monarquía española y la Constitución española, ser compartida y vista como algo positivo, como un factor de progreso por gran parte de la sociedad española. Y creo que ahora esto está empezando a resquebrajarse en parte porque el bloque más de la derecha se está intentando monopolizarlo. Y ahí enrocábamos con lo que antes que mencionaste, Ormachea, en una entrevista que dijo hace unos años que Vox, PP y Ciudadanos para él eran lo mismo. Hombre, es muy matizable la frase, pero en el fondo yo creo que venía a decir que el bloque de la derecha está en una fase para ellos de intentar volver hacia atrás, una fase de reacción, de regresión, dentro del escaso margen democrático de la Constitución española actual, en una fase de intentar recortar derechos que ya estaban asumidos, porque leen la Constitución como el punto de llegada, que es el problema que existe en el Estado español, que la Constitución nunca ha sido leída como el punto de partida, sino como el de llegada. Y para acabar, me gustaría citar una frase. Antes has hablado que hoy es el Día de los Derechos Humanos. Yo me he acordado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, que tenía una frase, el artículo, de hecho, es el artículo 28, que decía literalmente: un pueblo siempre tiene derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. El problema de la historia del Estado español es que nunca ha tenido capacidad de reformar sus propias constituciones, y ahí estamos todavía. Bueno, si me permites, Marcos, lo que podemos ver en el caso de las constituciones, nunca ha hecho falta hacer esas reformas, ¿no? Porque siempre han durado demasiado poco como para poder tocarlas. Bueno, pero esta ya son 40 años más. No vamos a... Y la de la restauración, ahí. Está bien, la restauración. Por cierto, dos cosas. Uno, a Nacho decirle que a veces intentamos que vengan también personas que no sean hombres a nuestro programa. Y por otro lado, Marcos, tenía por aquí, hay una pregunta para ti que te lanza J.B. Bart, o como se diga. Pregunta si metemos al PNV, defensor de la monarquía y la Constitución a ultranza, en el bloque reaccionario. Y ese Quitos es como... No, Quitos, yo no le metería al bloque reaccionario por una sencilla razón, porque en el Estado español, para que la izquierda pueda gobernar, hace falta los partidos nacionalistas, soberanistas, independentistas, ya sean de izquierda, ya sean de centro-derecha. El PNV forma parte de ese bloque de partidos de las naciones sin Estado, aunque sea de centro-derecha, que son quienes evitan en alianza con la izquierda española que gobierne la reacción. Entonces es imposible meterles en ese bloque, no tendría ningún sentido para mí. Y en ese aspecto de los bloques
esos distintos bloques respecto a España y la Constitución, dos preguntas que me gustaría plantear. Por un lado, Cantabria, más o menos, mayoritariamente, su sentir social, ¿en qué bloque, en cuáles de esos dos bloques creéis que estaría, viendo cómo últimamente se está desarrollando de una forma bastante fuerte realmente, formas de sentir bastante, no sabría cómo decirlo, cantabristas, sería la palabra que me saldría. O sea, que hay un cantabrismo cada vez más fuerte. Sí, es Cantabria estaría en esa Cantabria cada vez más soberanista o o que reivindica cada vez más su propia identidad. ¿Dónde estaría situada eso como comunidad autónoma a un nivel sociológico? ¿En el bloque progresista o en ese otro bloque que podríamos llamar reaccionario con las derechas? Y luego, en Cantabria, la correlación de fuerza respecto a eso en nuestras instituciones, ¿cómo es? Y os dejo disparar libremente. Bueno, a ver, yo ahí creo que al final siempre acabamos siendo unos revillólogos. Quiero decir, aquí en este programa, Revilla y el PRC acaba siendo como la naturaleza y el sexo de los ángeles en la escolástica tomista, ¿no? O sea, siempre es un tema que está ahí prestándose un montón de debate teológico, prácticamente. ¿Por qué? Porque para responder a esta pregunta tendríamos que saber identificar a qué bloque pertenece el votante del PRC y dónde colocamos al PRC y dónde el PRC coloca a su votante. Entonces, claro, para poder decantar si Cantabria está más orientada hacia el bloque progresista o hacia el bloque monárquico conservador, pues depende de dónde encasillemos el voto del PRC. Si el voto del PRC lo interpretamos como un voto progresista, que creo que en buena parte lo es, pero no sabemos hasta qué punto, entonces podríamos decir que Cantabria está en el bloque más progresista y más favorable a la diversidad popular y nacional del Estado español, más democratizador y todo eso. Ahora bien, si el PRC es el PRC que vota contra la ley CELA, que dice que le preocupa la unidad de España al nivel de Vox y demás, entonces, pues claramente Cantabria queda metida en el bloque conservador. Ahí estamos. Creo que me tocó a mí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo en este sentido voy un poco como Beiras analizaba también Galicia, que decía el otro día, ¿no? Y eso de que o noso país es un país de dereitas é mentira. Decía, ¿no? Pues bueno, pues si Galicia no es de derechas, pues yo creo que Cantabria lo es menos. Pero voy a explicarlo. Aquí hay una serie de resortes mentales, hay unas élites, hay uno de los bancos principales del mundo que tiene su asiento en Cantabria que condiciona, ¿no?, la política. Y desde el punto de vista estrictamente político, del juego político, la derecha histórica, el caciquismo rural, el peso de la ciudad de Santander desde el franquismo, porque antes era otra cuestión, es indudable. Pero cuando ha habido movilizaciones sociales, cuando en determinados momentos se ha podido romper ese marco de lo que es el apoyo electoral de la derecha histórica de tipo estatal, ahora neofranquista, no está tan claro esto de que Cantabria sea de derechas. En su conjunto se puede trabajar otra visión y voy a ir ahí. En estos momentos yo creo que precisamente porque hay como una especie de estigma, ¿no?, de que hay una visión de Cantabria, ¿no?, planteada desde las élites desde el siglo XIX, reactiva, yo creo que Cantabria ahora forma parte de la España negra. Estamos más cerca de Salamanca, de todos estos lugares, que de los que pueden suponer una alternativa. Pero también creo que se debe a que ni la izquierda tiene un proyecto claro y a que Revilla se mueve, digo Revilla ni el PRC, en la ambivalencia. Porque está muy claro que las bases sociales del PRC, más de 2/3 partes provienen del progresismo, porque es de donde ha succionado el voto, ¿no? No estoy hablando tampoco de posiciones revolucionarias. Clases medias, clases populares, sectores progresistas.
que ha conseguido también concitar sectores que vienen del conservadurismo en ese transversalismo que el cantabrismo supuesto, el amor a Cantabria, la defensa de Cantabria, puede atraer, sí, es verdad, pero no es mayoritario. En ese sentido, le ha costado mucho más horadar a la derecha, a Revilla, que a la izquierda. Y esto es fácil de entender. Cantabria es un país donde no ha tenido una burguesía en el siglo XIX declaradamente nacionalista cántabra, sino se digamos, sumaron, ¿no?, a la construcción en gran parte fracasada del Estado-nación español de base castellana y demás, y las expresiones del cantabrismo que han existido, pocas o muchas, se han dado en el republicanismo federal, asumido al final hasta por la clase obrera. Y en la transición esto es lo que pasó. O sea, aquí se pusieron en contra de la autonomía a ceca, que eran los apellidos ilustres de la Cantabria histórica, ¿no? Y además eran de origen cántabro y montañés, y se ponían en contra. Entonces eso Revilla, cuando hace su movimiento, no entra dentro de lo que es la órbita de lo que hubiera sido su filiación natural, que él era un hombre de falange, y crea su proyecto, y es la reivindicación cantabrista. Y aunque nunca las claudicaciones de Revilla ha planteado que ese proyecto pueda ir en la línea de una acción, porque a la hora de la verdad al final acabamos hablando de turismo, de España, de castellano, de las mismas obsesiones de Vox, en la práctica se está llevando gran parte de una base social que si en estos momentos se la dijera, mire, nosotros no somos independentistas, pero nosotros estamos en contra de la España reaccionaria y queremos una Cantabria dentro del Estado que pueda pujar por... Creo que perfectamente lo entendería. Entonces, en la práctica nos están llevando ya a cabo a la España negra, pero hay mimbres para que aquí se pudiera realizar desde un punto de vista dentro de las circunstancias. Las circunstancias son las de Euskal Herria, en parte. Un PNV que es mayoritario, sí. Un PNV que es mayoritario y que está con mucho miedo a que le quiten los conciertos y está haciendo una política en gran parte regionalista. Y digo, a nivel no de origen ni de apoyos, sino de contexto. Este contexto nos abraza a todos, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no?, pues yo creo que el que se jugara, ¿no?, la visión de una Cantabria que puede ser, tenga su voz en el Estado, que no tenga que estar bajo la oclusión, ¿no?, de los poderes reaccionarios del trifachito que decíais. Creo que pudiera ser posible, pero para eso hace falta unos proyectos, una izquierda y un cantabrismo que no deje claudicarse a la primera de cambio por las obsesiones en gran parte afuncionales, ¿no?, de esta derecha rabiosa en estos momentos. Después de estas reflexiones es difícil hacer competencia. No, volviendo a mi primera intervención, yo creo que, como comentaba cuando me preguntaban sobre el PNV, que en el Estado español el bloque progresista solo se puede imponer, solo puede ser mayoritario cuando cuenta con las fuerzas soberanistas, nacionalistas o incluso regionalistas, pero quiero decir fuerzas de ámbito subestatal apegadas a su territorio. También creo que es bastante evidente para constatar que durante las últimas décadas, allá donde existían una identidad nacional alternativa a la española fuerte y políticamente articulada en torno a partidos nacionalistas o soberanistas, es donde también mayores políticas progresistas se han hecho y mayores movimientos sociales han existido, más fuertes, por lo menos más arraigados. Como en el caso de Cataluña, País Vasco, incluso podría meter a Galicia ahí, aunque no a ese nivel, ¿no? Pero también quiero decir que donde más fuerza nacional había alternativa a españoles, donde más fuerza sindical había, donde más fuerza en muchísimos ámbitos de movilización social. Y creo que en Cantabria sí que existe una identidad alternativa a la española, pero no sé si cuantitativamente podría decir que menor que en los territorios que he citado, pero cualitativamente, desde luego que sí. Es decir, yo creo que en Cantabria no existe una identidad que pueda ser articulada políticamente desde un partido o de una organización social que quiera hacerlo como pudiera hacerlo Bildu en el País Vasco o pudiera hacerlo el BNG en Galicia, ¿no? Creo que aquí tenemos un pueblo que mayoritariamente es español, no se voy a decir españolista, pero es español, y que para dar forma a esa identidad no articulada políticamente, precisamente por el que al PRC nunca le ha interesado, al Revilla nunca le ha interesado darle una articulación política progresista y claramente tendente a realizar Cantabria como proyecto político propio,
para articular eso de esa forma hay que hacerlo con inteligencia y partir un poquitín de la realidad que existe hoy en Cantabria, que yo creo que podría ser más tendente a intentar federalizar la izquierda estatal y construir un bloque con esa izquierda estatal federalizada y con una fuerza también cantabrista propiamente dicha, que a intentar hacerlo desde una fuerza propia cantabrista sola, porque yo creo que de así pues no se podría llegar a ello, por lo menos a corto y medio plazo. Quizás en una construcción nacional de muchos años pudiera ser que sí, yo también lo dudo, pero pudiera ser que sí, pero ahora mismo desde luego que no. Y creo que Cantabria ahora mismo, en cuanto a dónde se sitúa como tal, pues es que al final no queremos ser revillólogos, pero es que todo nos lleva ahí, es que depende de dónde se sitúe el PRC, porque si el PRC tiene, Manuel decía 2/3 partes, no lo sé si serán tantas, desde luego la mitad por lo menos y pues, posiblemente más de voto que ha venido de la izquierda, porque es que si no, no se entiende de dónde viene el voto, es imposible. Pues lo que está claro es que el PRC podría haber hecho ese ejercicio de articular políticamente su electorado y llevarlo hacia posiciones más progresistas en lo social y más progresistas también en lo nacional, porque al final la única salida que tiene el constitucionalismo español de forma democrática es llevarlo hacia más justicia social y hacia más plurinacionalidad. ¿El PRC está en esas? Pues parece claro que no. ¿Parte de los votos de los votantes del PRC pudiera estar en esas? Pues ese es ese podría ser el reto para lo que comentaba antes, para una fuerza de izquierdas que articulara el soberanismo cántabro con la izquierda estatal federalizada. Muy interesante vuestras reflexiones. Por otro lado, quiero hacer una observación. No sé si, bueno, igual Manuel se acuerda que es algo más mayor, ¿no? En la Guerra Fría había una disciplina en las ciencias sociales que era la kremlinología. Eran unos señores que se dedicaban a estudiar qué pasaba en Rusia en el Kremlin, pero decían cosas y luego al final resulta que no tenían ni puta idea de lo que pasaba. Un Creo poco Enrique que Juliana, la ¿no? ciencia social autóctona, que es esa que podemos llamar la reviología, consiste principalmente en eso, ¿no? En intentar saber hacia dónde va Revilla, qué va a pasar con Revilla, qué va a pasar con el PRC, pero luego la realidad nos va a dar de bruces, o sea, nos va a dar una hostia tremenda, nos va a partir la espalda diciéndonos, no, si al final no tenéis ni puta idea, un poco como lo que le pasa a esos criminólogos con la URSS, ¿no? Julio, cuando has Enrique dicho... Juliana es un kremlinólogo, Julio? ¿Qué? ¿No crees que Enrique Juliana es un kremlinólogo? Pero en No, es italiano. un criminalólogo. Cuando dijiste criminólogo, te entendí criminología, ¿no? Y luego pensé que podían ser asignaturas parecidas al final. No, Marco, te voy a decir una cosa así que entre nosotros, aquí lo que odiamos es a la ciencia política. Que le pregunten a Andreu Nin, ¿no? Estoy Ni en vale para minoría. la política. Por otro lado, me gustaría plantear una pregunta, ya que hemos introducido aquí esta variante revillóloga que tanto nos gusta. El PRC hemos visto cómo a la vez ha votado en contra de la ley CELA. En eso estamos todos, ¿no? Situándose posiblemente pues en esa España negra que le gusta tanto decir a Manuel porque utiliza una terminología propia del siglo XX. Me encanta porque a Manuel le decimos esas cosas y mira así como diciendo... No. Ha votado en contra de la ley CELA, pero a la vez ha votado a favor de los presupuestos. Quiero decir, es un poco, otra vez, esas dos almas, ¿no? Los presupuestos sí, lo justifica de una forma, luego ahí se pone en contra una gran parte de la derecha, ¿no? Porque tanto la derecha cántabra como la derecha española están diciéndoles, estáis votando con Bildu, estáis votando con Esquerra, estáis votando con la extrema izquierda, socialcomunismo, pero a la vez está con lo otro, ¿no? O sea, está contra la ley CELA, que es un poco situarse de nuevo en ese otro bloque. ¿Cómo más o menos analizaríais, o sea, no analizaríais, ¿no? ¿Cómo veis vosotros, qué veis que puede significar esa ambivalencia en este momento tan concreto? Y disparen. Dale, Jairo, ¿seguimos el orden o qué? Vale. A ver, esa ambivalencia es la que comentamos siempre que el PRC siempre intenta mantener. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas
de que se pueda seguir manteniendo en este contexto tan polarizado, como ya dije en el programa anterior. Porque si cada vez va subiendo más el voltaje político, la tensión, la movilización y demás, y las identidades de bloque, pues al final el votante del PRC no sabe si va a ir a votar no a la ley CELA o sí a los presupuestos socialcomunistas. Entonces, claro, vaya marrón, ¿no? O sea, ¿cómo captas un electorado ahí? Y ahí me gustaría introducir la idea de que en realidad, ¿qué pasa? Que quizá a veces tengo la impresión de que al Revilla y al PRC le gustaría ser muy poco conflictivo, le gustaría ser una suerte de partido regionalista murciano, le gustaría ser una identidad totalmente de coros y danzas, pero se encuentra con el marrón de que no puede ejercer del todo ese papel porque Cantabria en sí misma es una idea que la extrema derecha e incluso la derecha le cuesta un montón asimilar. Todos recordamos a Jiménez Los Santos diciendo Cantabria es Santander, Puerto de Castilla, ¿no? Con Bertín Osborne en su casoplón ahí. O, por ejemplo, a Abascal, cuando ganaron el escaño por Cantabria y cita todos los escaños que ha conseguido, se refiere a Cantabria como Santander, ¿no? O sea, un partido como es Vox. Quiero decir, es una incapacidad de asumir que Cantabria es parte de España que la echan de España. O sea, y que incluso un partido como el PRC creo que tiene dificultades para llegar a ese electorado de derechas que sueña y que persigue y que casi parece que ejerce, porque la propia derecha no quiere que Cantabria sea España, sino es asimilada a Castilla. Esto me parece un tema interesante. A ver si Manuel, que sé que estuvo en aquellas lides de la Constitución, de la Autonomía y demás, nos puede ilustrar y aportar un poco más. Bueno, vamos a ver. Hay varios aspectos. Primero, ¿no? Aquellos que dicen defender la Constitución con uñas y dientes son los que nos fusilarían si pudieran. O sea, en definitiva, hay que analizar esto también. Ellos están en una grave crisis. Es una crisis de Estado, una crisis económica y social que han sabido un poco batear, deshaciendo el 15M e integrando a Podemos. Y tienen una crisis territorial tan grave que han sacado a Franco, que fue la mejor expresión de sus intereses. Eso es Vox, ¿no? El problema de Vox en estos momentos, yo no lo desestimo y reafirmo la necesidad de una ley de defensa de la democracia frente a todo, digamos, todos estos dislates que se están haciendo, que lo hacen porque tienen impunidad en la prensa, en los jueces, etc. El problema es que ha roto líneas rojas que antes, pues, está bien pegar a una mujer, porque su razón tendría el hombre. Esto no se podía decir antes de la salida de Vox. Los que no piensen como nosotros hay que ilegalizarlos, porque la democracia española y la Constitución, ¿no? El rey es una figura intocable, porque los Borbones forman parte de la élite desde la Guerra de Sucesión. Lo que pasa es que, bueno, aquí se han montado estos llamados socialistas, el de que soy republicano y Juan Carlista, y encima se les ha venido abajo todo este mito del juancarlismo, porque la base de ellos es de que la democracia se la debemos al rey, que nos salvó el 23F, y en definitiva el rey le puso Franco. Y entonces, en definitiva, la democracia se debe a Franco. Y todos aquellos que lucharon por la democracia eran terroristas, como el padre de Iglesias, etc. Esto es lo que subyace en los defensores acérrimos a la Constitución. Es decir, están defendiendo la Constitución para que nada cambie porque saben que todavía el cambio que pudiera darse va a responder más a las verdaderas situación que está viviendo este Estado y que es una situación grave. Lo están manteniendo como pueden, ¿no? Pero es una situación grave, entonces hay que cerrarlo. Eso de cara a Cantabria, que no me he ido del hilo. Pues primero habría que definir, ¿no?, qué tipo de Cantabria. Lo que está claro es de que aquellos que no querían Cantabria y que ahora dicen que es Santander y Castilla, Vox, porque la otra derecha se adaptó, y ese fue uno de los principales dramas de nuestra autonomía, que aquellos que se opusieron a la autonomía de Cantabria fueron los primeros que gobernaron. Y luego el segundo drama es de que el cantabrismo, como factor, para mí, activo, ¿no?, es decir, bueno, hay una sensibilidad de que queremos ser algo, ¿no?, aquel espíritu de los cántabros, vamos a transformar Santander en una comunidad, en una región, en un país, aún dentro del Estado, con fuerza, con su industria, con su interlocución, ¿no? Esto está en un proyectus interruptus con Revilla.
porque Revilla es un populista. Revilla solamente está a salvar su figura y mandar. Si para mandar tiene que hacer una checa, la hace. Si para mandar tiene que hacer lo contrario, lo hace también. Entonces, como los ribetes del proyecto, ¿no?, siguen estando planteados por las élites, sobre todo de Santander, pues estamos acabando en que hay que defender el castellano, en que todos aquellos son la anti-España y nos ponemos en contra, y en el turismo. La mejor, digamos, expresión de ser cántabro hoy en día es de que venga mucha gente y nosotros dedicarnos a tirar nuestro prao, que eso también entra, y a ser camareros. Entonces, yo soy pesimista en el sentido de que no veo una evolución clara si no se rearma las posiciones que pueden, pues bueno, los que ellos llaman la anti-España, ¿no?, a nivel estatal, los que pueden, digamos, articular una mayoría social, un proyecto de Estado, un proyecto de Cantabria que vaya en una línea y una Cantabria con una cierta... Porque claro, aquí el tema es fácil, aquí no se está planteando la separación de Cantabria, creando un Estado independiente al margen de España. Ahora, entre eso y la Cantabria Santander castellana, estos sectores de extrema derecha argumentan, ¿no?, en plan nostálgico, existe una Cantabria autonómica, existe una Cantabria que si se fuera un Estado federal pudiera ser un Estado federal dentro del Estado. Y eso yo creo que con una pedagogía y con unas, digamos, acciones que vayan en un sentido real de construcción, podría ser asimilado, creo yo, por un 75% de la población de Cantabria, pese a todo. Vale, voy a coger el hilo de un par de cosas que dijeron Jairo y Manuel y luego ya digo lo que iba a decir. Por un lado, lo que decía Manuel respecto a que Vox lo que ha permitido es sacar del baúl donde estaban guardadas muchas ideas que no se podían decir y ahora se pueden decir perfectamente. La ventana de Overton, ¿no? Eso es, la ventana de Overton. Han desplazado la ventana de Overton, que es un concepto que se estudia en politología, que, bueno, lo miráis en Google porque si no nos extendemos mucho. Pero vamos, que han conseguido, evidentemente, que se puedan decir cuestiones que hasta hace unos pocos años estaban fuera del debate, porque te situaban ya en una posición marginal. Y luego, de lo que dijo Jairo, decía Castelao en su famoso Siempre en Galicia, que él estaba dispuesto a ser español, con H, como lo escribía él de España, por la evolución de la palabra Hispania, a condición de que ser español no le obligara a ser castellano, ¿no? Claro. Y al final, en Cantabria pasa un poco eso. Él lo decía no porque Galicia fuera a ser considerada como parte de Castilla, sino porque fueran a ser castellanizados a nivel lingüístico, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político. Pero al final, un poco lo que pasa con Cantabria es un poquitín eso también. Yo creo que la derecha española no entiende lo que significa Cantabria como realidad política, social, económica, cultural. No lo entiende porque la odia simplemente. Ya no la reconoce, yo creo que porque la odian. Porque nada más hay que ver a la alcaldesa de Santander como en su despacho y todos los alcaldes que ha habido del Partido Popular solo han tenido la bandera de Santander y la de España, nunca la de Cantabria. Pero un momentín. El problema es que el problema de Cantabria es que no solo la derecha ha tenido ese problema con Cantabria en parte, ¿no?, sino que la izquierda española también lo ha tenido. No en el sentido de odiarla, no reconocerla, pero sí en el sentido de un cierto, por un lado, españolismo malentendido de no saber adaptar sus discursos, sus programas, sus planteamientos a la realidad cántabra, y por otro lado, sobre todo en los últimos 15-20 años, una especie de cosmopaletismo, como solemos decir, malentendido, que considera que toda aquella expresión de una identidad colectiva ligada a lo territorial, que no sea la española, eso sí, porque la española parece que es universal y ya estaba en la faz de la tierra cuando nació, toda expresión en ese sentido remite a algún tipo de nacionalismo, etnicismo que va a acabar en el que quieres echar a los extranjeros de tu país y que te sientes superior al resto. Entonces la izquierda le ha dejado todo ese camino, que es a lo que iba, al PRC. Y el PRC, Revilla, ha encontrado un camino muy vacío por el que se ha llevado a gran parte de las bases populares y progresistas de Cantabria, las ha traído hacia su proyecto porque es el único que ha sabido elegirse como defensor de Cantabria, de una manera muy etérea, sin ningún programa detrás. Y precisamente por eso no ha sido, como decía antes, capaz, no es que no haya sido capaz, es que no ha querido construir o dar forma a esa identidad etérea para apostar por una Cantabria realmente autocentrada, en el sentido de querer un proyecto hacia el futuro como una realidad política propia y autónoma en el sentido de incluso poder ser sujeto político propio dentro de un Estado federal en el Estado español. Y ahí es donde tenemos el reto, la izquierda, tanto española como cántabra, que para mí, como decía antes, se tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo para intentar hacer avanzar esto hacia el futuro.
Marcos, te voy a hacer una pregunta. Dale, dale. ¿Por qué has estado en el despacho de Gema igual? No, hombre, pero ponen, joder, Julio, el Twitter de Gema igual o cuando salen fotos en los periódicos se ve en su despacho y cuando estaba de la Serna también y se veían siempre la bandera de España, la bandera de Santander y la bandera de Cantera nunca se veía. Sí, No claro, está, o sea, en ese aspecto, mira, Manuel quiere estaba en tomar... el despacho de Revilla, pero en el de Gema igual no. Mira, en realidad, vamos a ver, yo creo que esto parte de la realidad, ¿no? El Estado español es un Estado plural. Para mí es plurinacional, pero es plural. Entonces, ellos saben que hablar de la realidad rompe su idea forzada de una España loca, que es la que tienen. Imperial, que solamente habla una lengua. Además, es que luego se muestran, dada su impotencia, con una agresividad enorme por símbolos que podrían asimilar también como españoles, ¿no? Entonces, vos, en un territorio que es de ellos y que formó parte del imaginario, ¿no?, de lo que era la España nacional, el castellano y el folclore andaluz, yo lo he vivido eso con Franco, en lo que era la sistematización de la nación española. El otro día se metió contra el invento de Andalucía. O sea, ya no es un tema de Cantabria. Eso no me he enterado, mira. Sí, el día sé que odian a Blas Infante y que están diciendo cosas de él, pero... Bueno, eso sí, obvio, pero es Andalucía, porque claro, para ellos es mejor que no existiera ni Andalucía ni nada, solamente España en su imaginario. Y las provincias. Claro, cuando ellos además jugaban con la base de que Castilla, que era la cuna de todo aquello, ¿no?, iba una provincita de estas y se va, reaccionaron en contra. Pero yo creo que eso también es cierto. Como el proyecto que se ha planteado no es un proyecto secesionista, y es cierto también que en ese reino de Castilla, ¿no?, desde Baja Edad Media, donde también estaba gran parte de la actual Euskal Herria y Portugal y Galicia, pues en la propia época de Franco, yo era una persona, había una dictadura, nos decían que esto pertenecía a Santander, a Castilla la Vieja, pero ibas a poblaciones que está lindando con Castilla y me voy a Castilla. Es decir, no se sentía la gente castellana. Esa es una realidad. Entonces, cuando se ha institucionalizado, hasta el punto que es, ¿no?, actualmente, Cantabria, yo creo que tampoco tenemos que tener gran parte de la derecha lo asume, a regañadientes, a votantes del PP, incluso hasta de Vox, como lo estaban diciendo, ¿no? Se meten contra Castilla y no les gusta. O sea, creo que es un error lo que están haciendo, pero bueno, a mí me gustaría que se sumaran algún tipo de reconocimiento, pero si no lo hacen, pues el tema está en cómo reafirmar esa idea de Cantabria. Y claro, y aquí acabo. El tema es de que en estos momentos, Cantabria, bueno, en los momentos iniciales de la transición, Cantabria se incorporó al marco del tren autonómico y es una Cantabria autónoma. Pero en realidad, el revillismo concibe Cantabria como más bien la gestión de una diputación provincial de la época de Franco. Era lo que él envidiaba, haber sido el Modesto Piñeiro, el Leandro Valle, ¿no?, la carretera, el agua, la luz. Y de hecho, en el gobierno de Cantabria, lo que han sido las bases de lo que es un gobierno, ¿no?, las ha llevado el PSOE en gran parte. Sí. ¿No? Sí, y se ha dedicado más a estas cuestiones digamos, de gestión local. Entonces, el reto, yo creo ahora, es dar sentido en el nuevo marco a Cantabria, al menos no una Cantabria provincial, en términos de la época de Franco, reconocer la diferencialidad en base a la provincia, sino por lo menos autonómica. Y si se puede estar, ¿no?, en la cabeza de salida de los que más reivindicación tienen para ir al Estado federal, un Estado federal. Yo sé que no hay condiciones, ni la gente quiere, soy demócrata y acepto lo que quiere la gente para un Estado independiente, joder, como pueden estar planteando los catalanes y no sabemos si lo quieren porque no les dejan votar. Cuando van a votar va la policía. Eso ni tan siquiera lo estamos planteando aquí. Pero de una Cantabria que no representa nada, que está deseando a la gente que haga sol, nada más cuando está todo el rato lloviendo, igual tenemos que estar orgullosos de nuestra lluvia y sacar a nuestra lluvia un rendimiento económico del mundo, ¿no?, que es lo que nos está intentando. De esa Cantabria sumisa a una Cantabria autonómica, creo que hay un techo que podría ser perfectamente asumible por las bases del PRC, por las bases de la izquierda y por parte de las bases de la propia derecha. Quizá no las de Vox, o sí, porque muchos de estos de Vox igual han sido descontentos de otros procesos y ahora se van a Vox y Vox desaparecen. No me interesa tampoco mucho esa correlación, sino cómo ajustar, cómo desarrollar el proyecto en ese sentido. Y yo creo que hay un espacio clarísimo. Y acabo. Creo que la gran diferencia, he vivido allí, ¿no?, sociológica, pero sí hay una gran diferencia en cuanto al movimiento. El bloque es partido
y el cantabrismo, el revillismo, no es partido ni tiene ideología. Que eso también es lo que le ha dado esa, digamos, gracilidad para llegar al poder, porque el bloque, como sigue así, pues costará mucho en llegar al poder. Pero sí que se observa que en lo que es un poco el desarrollo del galleguismo, del nacionalismo gallego, hay una serie de proyectos, de terminologías que va calando en la sociedad gallega, que se debe a que el movimiento está estructurado y organizado. Y eso es lo que no ha querido Revilla tampoco en torno a sí. Él es el líder, él es el que piensa, él es el que sale en los medios, él y él. Y no ha permitido crear cuerpos técnicos, historiadores ligados al movimiento, es decir, un planteamiento colectivo que generara el desarrollo del partido. El desarrollo no era solo del partido, porque yo estoy de acuerdo también con Marcos, que todo esto se debiera resolver en lo que puede ser la vía propia del partido cántabro, que en estos momentos más representativa tiene, es el PRC, con la aportación de la izquierda estatal, que fíjate en qué ribetes está, una ni existe y la otra está bajo mínimos también, el PSOE, y es más, creo que también tratando de que sectores de la derecha democrática, si es que quedan o puedan volver a reinsertarse en la democracia como hicieron al principio, también puedan asumir pues, la necesidad de defender unos mínimos perfectamente encajables dentro de un Estado, no el de ellos, claro, el que están proponiendo ahora, sino el que se estaba intentando reformular cuando decíamos antes, ¿no? Con este bloque social de los que ellos llaman la anti-España, ¿no? Por ahí pueden ir un poco los tiros. Muy interesante lo que ha comentado nuestro compañero Manuel. Iba a decir algo y no recuerdo. Sí, mira, antes he planteado a nuestros aconsejados que nos hicieran algunas preguntas y me han hecho una que la verdad me ha parecido muy interesante. Me la ha hecho un nieto de María Pita. Porque es el nieto de María Pita. Para los que no del gallego. Un saludo al nieto de María Pita, por otro lado. Un saludo. Sí, su pregunta es, la pluralidad lingüística en Cantabria, pero no sé si es una pregunta que desde aquí podamos responder o eso implicaría tener que hacer 15 programas nuevos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Que conocemos muy poco conocemos un poco cómo ocurrió con esas lenguas más mayoritarias, ¿no? El gallego, el euskera y catalán. Pero, ¿cómo esa represión lingüística del franquismo? ¿Sabemos algo de cómo fue en Cantabria? Bueno, yo antes que nada quería comentar al hilo, bueno, hilándolo un poco con esto también, respecto a lo que decía Manuel, que poner énfasis en el particular carácter de Santander dentro de Cantabria, que siempre ha sido una realidad hasta cierto ¿Pero ahí punto. respondí a mi pregunta o no? Sí. Va Vale. por donde te pregunta. Santander dentro de Cantabria es una realidad hasta cierto punto autónoma, pero que también irradia sobre el conjunto de la comunidad histórica. Entonces, Santander, hasta el franquismo, era una ciudad más bien progresista republicana, donde había una potente burguesía mercantil interesada en la democratización, que de hecho tuvo muchas alcaldías republicanas durante la Restauración, y ahí están todavía los nombres de las calles, Nicolás Salmerón, Castelar, que no es cualquier calle, etcétera, ¿no? La plaza del ayuntamiento fue la plaza de Pimargal, bla, bla, bla. Y todo esto, hasta 1936 ganó el Frente Popular en la ciudad de Santander. Y después del franquismo, en esa transformación sociológica de Cantabria, solemos decir que Santander ya salió, ¿no?, convertida en una ciudad plenamente conservadora y franquista. Pero hay que reseñar que es verdad que en las primeras elecciones municipales, después de la muerte de Franco, hubo una mayoría que podría haberse concitado entre el Partido Regionalista, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Ahí está. Y eso quizá hubiera cambiado un poco la historia de la constitución de Cantabria como comunidad, porque eso entronizó a Ormaechea. Precisamente hablamos de Ormaechea. Esto, vinculado a lo que preguntabas, Julio, del tema de la represión lingüística, pues bueno, la lengua, el dialecto, el habla, como se quiera llamar, el patrimonio lingüístico cántabro, el montañés, como se decía entonces, formaba parte de toda esa identidad cántabra conflictiva para el régimen, aunque es verdad que como una especie de cosa pintoresca y popular, confinable en las novelas de Pereda, pues creo que nunca les hicieron demasiado asco. Pero no podías hablar claramente tú, sin que se rieran de ti, en pasiego, lebaniego o cualquiera de las hablas de esta tierra. Dale, Manuel. Yo eso es que lo he vivido desde era niño, ¿no? De época de Franco, yo nací en el 60 y mis tías que venían de poblaciones se avergonzaban porque decían que hablaban mal. O sea, vamos a ver, pero esto va más allá del franquismo. Esto va un poco
en relación con la construcción del Estado-Nación que José Ramón Recalde, consejero en su momento del Partido Socialista, no era ningún independentista vasco, ¿no? Hablaba en la construcción de las naciones del fracaso de España como nación. Es que ese es el tema. Y claro, el problema es de que os acepta que el Estado español es un Estado plurinacional, pues si se quiere convertir en una nación, a ver qué pasa. O matan a todos aquellos 26 dentro de los 26 millones, ¿no? Los hacen desaparecer la lengua, la identidad y demás, y ya son eso. O se reconoce el carácter territorial, en ese sentido plurinacional, o la nación española, que es Madrid y alrededores. Cada vez más lo está haciendo para la derecha española. Le sobra Cantabria, le sobra Andalucía, todo lo que fíjate en qué términos plantean su identidad, Cantabria, y se ponen nerviosos, porque claro, la debilidad de ellos es muy grande, es el fracaso. Es decir, es un imperio venido a menos desde la paz de Westfalia, en 1648, vamos a perder, y que desde los rescoldos del imperio ha sido incapaz de hacer un Estado-nación a lo Francia o a la Italia. Claro, el problema es de que las bases de Francia, aunque sea jacobina, es libertad, igualdad y fraternidad, y los líderes de la unificación italiana eran unos liberales demócratas como Mazzini y Garibaldi. Y aquí la mayor expresión de la unidad era José Antonio, y después de su materialización, Franco. Entonces, claro, cuando se desgarraban, han sacado a vos. Joder, aquí esto se organiza como con Franco. O sea, de respuesta democrática ante la... no tienen. ¿Entendido? Entonces, el Estado, el Estado se ha internalizado por parte del españolismo, nacionalismo español en gran parte fracasado, que la identidad española es el castellano, etc. Entonces, todo aquello que rompe ese marco es una amenaza para ellos. Y ya en la construcción del Estado, las lenguas sobraban. Claro, la realidad pujante de que esa lengua era mayoritaria en Galicia, en Cataluña, en Euskal Herria, pues les hizo a que lo conservaran. Y otro aspecto, el aspecto aquí de clase y cuestión lingüística. Los sectores de la burguesía vasca y catalana que apoyaron esa reivindicación lingüística propia, en Galicia no ha sido tanto así, y yo pienso que el gallego en ese sentido está muy mal, porque hay bueno, y han tenido suerte de que al ser un país atrasado, digamos, cuando ha surgido el galleguismo contemporáneo, la mayor parte de la población hablaba el gallego y se ha podido mantener, pero las élites han sido, o sea, esto es hablar mal el gallego, es hablar de pueblo, porque esas élites gallegas son como las de que existían en Cantabria, intentaron formar parte del Estado-Nación y todo aquello que se apartara del castellano se veía como una amenaza. Entonces, el cántabro, yo creo que en gran parte, en estos momentos, yo he vivido la reivindicación cantabrista y no se hablaba del cántabro. Esto ha sido más reciente, de los años 90, con todo el movimiento Montañés Sabora y ahora todo esto. Yo creo que hay que plantearlo en principio como una riqueza a analizar y a expandir por parte de quien quiera, cultural. Porque, claro, en gran parte está perdido porque los propios hablantes hacen todo lo posible porque no hay en las escuelas un apoyo, va siendo, digamos, absorbido en gran parte por la lengua dominante que es el castellano. Entonces, la reivindicación tiene que ser cultural, que algún día eso lleva a que grandes, digamos, contingentes lo vuelven a hablar y demás, pues perfecto. Y conservar lo que queda, que es un poco residual. Pero que el hecho lingüístico ha existido, ha sido ridiculizado, y se ha hecho lo posible por no reconocerlo, también ha sido una realidad, no a un nivel de represión como haya podido, por ejemplo, en aquella Cataluña, ¿no? Que hable usted en cristiano cuando entraban los franquistas, o en Euskal Herria, ¿no? Que no te dejaban prácticamente ni hablar nada más que en las casas. Hasta ese nivel, pues quizá no, porque también las diferencias eran ya ostensibles en la época de Franco, que es lo que nos decía la interveniente, ¿no? Perdón. El problema de hablar el último es que ya te dicen todos los que van antes. Sí, yo no sé muy bien, Marcos, ¿por qué me has metido ahí la boca? Que digo que el problema de hablar el último es que los que han ido antes que tú, pues casi prácticamente han dicho todo, pero sí que al final, como ninguno somos expertos, digamos, en lingüística, ni en historia de las lenguas, no podemos enfocarlo por ahí, lo podemos enfocar más desde la historia política contemporánea y demás. Yo creo que al final el problema es que el españolismo, para la derecha española y para parte de la izquierda muy jacobina, aunque el término jacobino no estaría muy bien utilizado, pero bueno, es como se entiende popularmente, a la gran parte del españolismo le sobra
toda España prácticamente, más de la mitad de España seguro. Entonces te empieza a sobrar el independentista catalán, el independentista vasco, el nacionalista gallego, luego te sigue sobrando todos los que votan a los partidos de izquierda española, todos los que militan en sindicatos, los ecologistas, las feministas, y te acaba sobrando hasta el vecino del Valle de Liébana que vota a Vox, pero que habla con la U. Entonces no es un buen español porque habla en bárbaro, como decían en tiempos de Franco, ¿no? Y entonces ese es el problema de España, al final. Ese es el problema del españolismo, que le sobra España, le sobra toda la gente con la que podrían haber construido nación española y con la que no han sido capaces de hacerlo porque no han tenido la inteligencia suficiente como para hacerlo. Yo me acuerdo que en un texto que escribí hace unos años sobre el nacionalismo español, precisamente empezaba diciendo que el españolismo no ha sido capaz ni de construir una nación uniforme de forma ilustrada, como hicieron los franceses, que en el fondo, aunque lo hicieran de forma ilustrada y liberal y todo lo que queramos, se cargaron una pila de lenguas, culturas y identidades propias en Francia. Nada más hay que ir hoy a Francia para verlo, cómo están, que yo creo que solo resisten los corsos ya, los pobres. Pero tampoco fueron capaces de, viendo que no iban a poder hacer eso, asimilar que el Estado español era un Estado plurinacional y tejer una alianza de élites de diferentes naciones, de élites políticas, económicas, culturales, para construir una nación. Eso era la República. Eso era la República. Eso es, ahí va. La única tentativa que hubo en España de hacer nación de forma democrática fueron las republicanas. Y para mí incluso más la primera república que la segunda, en el sentido de que la primera tenía mucho protagonismo republicanismo federal, que es el Pi Margall, que quizás es el intelectual español más lúcido que por lo menos yo he tenido la fortuna de leer, que tenía la capacidad de saber que España solo se podía construir de una manera desde el pacto de los diferentes, como decía él, diferentes provincias que antes fueron reinos, creo que lo decía, que lo forman, ¿no? Pero a partir de ahí, la Segunda República hubo otro intento. Se empezó ya mal cuando no se apostó por el federalismo y se apostó por una especie de Estado integral, creo que se llamaba, que era que podía ser federalizado, ¿no? En base a las autonomías. Pero ya se empezó mal porque creo que se hizo en base también a un cierto miedo de lo que había pasado en la Primera República. Y cuando llegó el franquismo, pues arrasaron con toda tentativa de construcción de una nación española entendida desde la diversidad. Y en la transición eso no se ha cometido del todo, porque con la solución autonómica fue una solución temporal, pero que, volviendo a mi primera intervención, como la Constitución española se entiende como por gran parte del espectro político español, por toda la derecha y parte izquierda, como un punto de llegada y no de partida, de esa solución autonómica que está cada vez viéndose como más agotada. El problema catalán, los vascos lo mostraron durante mucho tiempo, aunque de una forma que, bueno, pues no voy a entrar a debatir, pero los catalanes lo han demostrado de una forma pacífica y también a esa forma pacífica se ha respondido solo con la única manera que el españolismo tiene de responder ante su incapacidad de hacer nación, que es la imposición. Pero como la Constitución es un punto de llegada y no de partida, pues no se puede ir más allá de la solución autonómica fallida y entonces la nación española el nacionalismo español sigue sin ser pasado por un barniz democrático que le hace falta. Así que ahí tenemos que estar los anti-españoles, que al final, en el fondo, parece que somos los que defendemos más un futuro Estado español democrático que pueda estar insertado en Europa desde un punto de vista del siglo XXI, los que vamos a tener que cambiar el tema, en una especie de alianza entre los diferentes nacionalismos, soberanismos del Estado español y la izquierda española que pueda asumir todo esto. Vale, una última cosa, me gustaría recordaros a todos, mañana en Al Platu, que es el programa de cocina de este canal de Relinchu TV, se va a hacer una cata de quesos. Acordaos, la semana pasada estuvo aquí Fedor, que es el presentador de Al Platu, y va a hacer a las 11 de la mañana una cata de quesos que espero que todos los que podáis vengáis a disfrutar de ello. Por otro lado, José Varillo, te mando un saludo porque te hemos echado de menos a lo largo del programa, que hemos visto que has llegado tarde y ha sido como de menos. Por otro lado, a vosotros tres, también os digo que os voy a echar de menos de aquí al jueves que viene, porque vamos a dar este programa en breves por finalizado. Por otro lado, a quien ha planteado una pregunta, a Nacho, pregunta que qué nos parece las 6 de Daniel Bernabé. Yo creo que lo que vamos a hacer va a ser esa pregunta, responderla en el próximo programa para que Nacho tenga que venir a vernos. Claro, eso es. Nacho, ¿qué te parece la semana que viene vengas a vernos?
Otra vez. Bueno, no responde, pero espero que sí. Bueno, el tiempo. Por otro lado, me gustaría daros un último turno de palabra para que dejarais una frase clave. Para la o una historia. recomendación. Ah, sí. Otra cosa, Marcos. Se me olvidaba una cosa que has dicho. Dices, no, Pi Margall es el mayor intelectual español. No he dicho el más, no sé si he dicho el mayor, pero para mí el más íntegro, el más completo, quizás sí. No. Yo he leído. Porque aquí todos sabemos, y espero desde aquí, espero que una parte de nuestro público lo entienda, Jairo y yo tenemos claro que el intelectual español Para Jairo das la talla, pero para más ti, no sé. importante es nuestro buen amigo, Jairo. ¿Enrique Juliana? No, hombre, no, Toni Domènech. ¿Quién? Toni Domènech, en el Eclipse de la Ah, Fraternidad, sí, claro, posiblemente claro. haya hecho Bueno. unas mejores obras sobre la tradición republicana y la tradición socialista que se han hecho nunca. Todos los Domenech son muy buenos. Xavi Dice Domènech, Antoni Domènech, Emily Domènech. Alguien con la lengua muy viperina dice por ahí que es monedero. Yo. No, yo no creo que sea monedero. No, Bernabé. por otro lado, eso, una última, os voy a dar 20 segundos para que hagáis vuestras últimas reflexiones y luego hago yo mi reflexión de hoy y ya marchamos. Vale. ¿Empiezo yo? ¿Alguien quiere empezar? Vale. Pues voy a ser muy conciso y certero. Cantabria como país, España como patria, la República como horizonte. Ya está. Bueno, yo no sabría tampoco, no voy a hacer ninguna proclama política en el sentido que está bien. Pues, yo más que nada creo que hay que abrir, ¿no?, el cauce para que todos estos análisis puedan desarrollarse. Yo a nivel estatal me queda un poco lejano, no pertenezco a ningún partido estatal, etcétera, veo todo muy parado, los medios de comunicación, pero sí creo que en Cantabria todas estas reflexiones se podrían hacer, porque si no las hacemos nosotros, creo que no las va a hacer prácticamente nadie, ¿no? Y forma parte también, no solamente de nuestra tradición analítica y política, sino creo que de necesidades reales a las que hay que dar respuesta, y como todos estos populistas baratos suelen decir, que también van a mejorar la vida concreta de los cántabros y cántabras, ¿no? Sí, va a ser breve también. Creo que todo movimiento político necesita un horizonte concreto y entonces para mí el horizonte concreto, por lo menos es que yo, mezclando lo que quiero con lo que considero más o menos realista, deberíamos tener en Cantabria desde la izquierda y el cantabrismo, es uno que en el 1936, en plena guerra, un texto en el Cantábrico decía, literalmente decía, el deseo de que la región cántabra, yo diría país cántabro, sea también autónoma, se está arraigando profundamente en el ánimo de la montaña. Nosotros ya somos autónomos, ¿no? Pero luego añadía, queremos los montañeses la autonomía y deseamos algo más que el estatuto, que es lo que vendría ahora, porque aspiramos a que España sea una república federal para que el país cántabro sea uno de sus estados. Creo que eso sería el proyecto político, el programa político de una aspiración cantabrista y de izquierdas hoy en día. Y ya está, Juli. Vale, sí, perdona, Marcos, estaba escribiendo un mensaje para recordarle a todo nuestro público que cualquier sugerencia o propuesta que tengan para nuestro programa, que la envíen a nuestro correo elconsejutv@gmail.com y estaremos completamente dispuestos a responder y a todo lo que nos propongan. Por otro lado, mi reflexión final sobre hoy, pues, francamente, que ha sido un placer estar de nuevo con vosotros tres. Ha sido un placer estar con nuestro público. Y me quedo con la reflexión que ha hecho Jairo, la verdad. Y con esto, pues, doy el programa por despedido. Mando un saludo a todos nuestros seguidores. Digo no sé, a todos nuestros seguidores y espero que la semana que viene vengan todos. Creo que Manuel y yo vamos a despedirnos de este amable programa después de que el moderador asuma la reflexión de uno de los tertulianos definiendo a España como nuestra patria. Creo que Manuel y yo... Desde Madrid, además, desde Madrid. Y desde Madrid. Al final la imposición de la izquierda española se vuelve a mostrar, sobre todo del Partido Comunista Español, que siempre ha sido igual a lo largo de la historia. Bueno, eso. El próximo día, a la misma hora, el día 17, a las 9 de la noche, podéis estar con nosotros
Por otro lado, recordamos que tenemos un montón de programas en Relinchu TV, que podéis seguir a Relinchu TV en Instagram, en Facebook. Déjame meter una cuña, Julio, hablando del 17. Sí, dispara. El 17 no voy a poder estar en ese programa porque en el otro programa en el que participo en esta televisión, que soy un poco acaparador, Saltando al Prau, hacemos un especial previa y post de los partidos de Copa del Racing y el Laredo que jugarán el jueves a las 8:15. Entonces, estaré antes y después de este programa, pero en este programa no. Y a la gente que esté por aquí, que le gusta el fútbol, pues que sepa que antes y después del partido de Racing y el Laredo estaremos aquí Saltando al Prau. Pues por esa parte, si alguien quiere venirse el jueves a nuestro programa como tertuliano o tertuliana, que nos mande un correo al correo que has juntado antes, el concejutv@gmail.com. De ahí nos puede mandar un mensaje a Twitter, a @concejurelinchu, o bueno, como ya nos conocéis, podéis contactarnos por las distintas redes sociales. Por si alguien quiere, si no, pues yo estaré siempre dispuesto a contar con Jairo y Manuel. Con esto creo que os dejo. Ya hemos hecho nuestras reflexiones varias veces y ya hemos hablado ya un montón de tiempo sobre un montón de cosas y ha sido un placer veros y esperamos que la semana que viene lo disfrutemos mucho. Por otro lado, como de costumbre, me gustaría enviar un saludo a mis amigos de la embajada, que sé que siempre lo desean. No de esa embajada que pensáis, sino mismos amigos de la embajada. Y con esto, pues, os dejo, chicos. Os dejamos. Un saludo. Os dejamos. Un saludo. Y el chavismo que ha vuelto a ganar las elecciones legislativas como fuerza popular. De hecho, se me olvidó comentarlo, sí. Las elecciones de Venezuela. No las hemos comentado, pero no es el momento ni el lugar. Así que nos vemos el próximo día. Y quédense, suscribíos. Recordad que si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros de forma gratuita a un canal al mes. Que no os estoy diciendo que os hagáis Amazon Prime, pero en ese caso, suscribíos si tenéis Amazon Prime, ¡Que te echan del partido! A nuestro canal, a Relinchu TV. Y con esto, pues muchas gracias por venir. Ya Manuel se ha ido porque ya nos odia. No puede con Amazon. Anarquía. Bueno, chicos, un placer. Venga. Siempre. Espera, que no nos hemos ido todavía, ¿eh? No podemos seguir insultar a la gente.